Hola amigos de YouTube, hoy les traigo 5 historias de encuentros con brujas. Por favor dale like y suscríbete, espero que lo disfruten. Cuando tenía alrededor de 8 años durante las vacaciones de verano solía visitar a mis abuelos quienes vivían en el campo. Y a pesar de lo que muchos podrían pensar, realmente me encantaba visitarlos. El estar lejos de la urbanización me hacía sentir un poco más vivo, pues nunca me ha agradado mucho el ruido a pesar de que me crié en plena ciudad. Ese verano lo recuerdo muy bien, pues fui testigo de uno de los acontecimientos más inexplicables de mi vida. Mis abuelos tenían por costumbre levantarse bastante temprano en la mañana, aun cuando el sol no había caído ellos ya estaban de pie colando café y preparándose para iniciar el día. Mi abuela por lo general empezaba a pelar los plátanos o tubérculos y picar los vegetales para el almuerzo a la vez que preparaba el desayuno. Yo en ese entonces había pescado un resfriado, así que me había pasado la noche durmiendo por intervalos cortos, pues me despertaba por la dificultad para respirar correctamente debido a la secreción nasal solo para volver a dormir otra vez, todo acompañado de una fiebre ligera y una tos seca que me hacía doler la garganta. En una de esas veces que me desperté, salí de mi habitación para tomar un poco de agua en la cocina, momento en que me encontré a mis abuelos ya despiertos. Ambos listos para realizar sus labores del día. Mi abuelo me saludó alborotándome el cabello con los dedos, ambos intercambiamos un buenos días, mientras él me revisaba la temperatura colocando su mano en mi frente. Luego de eso lo vi salir de la casa poniendo rumbo en dirección al monte, en una zona un poco apartada para ser más específico, donde dejaba pastar y descansar a las vacas durante la noche. Como el terreno era una ruta que había realizado durante años, él caminaba con toda confianza sin el uso de linternas, eso sí, siempre acompañado de su machete colgando de su cinturón mientras silbaba una pintoresca melodía. Cuando se perdió en la vegetación yo regresé a mi habitación donde dormí hasta un poco más tarde, hasta que escuché cierta conmoción fuera. La casa de mis abuelos era completamente de madera con un techo de lámina, así que las paredes no eran mucho de conservar el ruido, además de que el silencio característico de la mañana hacían que sus voces se escucharan casi en toda la casa. Era de esos momentos en que las personas tratan de hablar bajo, pero debido al nerviosismo y la desesperación les hacía imposible modular el tono de voz. Picado por la curiosidad bajé de la cama y me dirigí a la sala donde los adultos se encontraban. Me topé con una imagen insólita, mi abuelo sentado en el sofá completamente pálido, sudoroso y con la mirada desorbitada. Mi abuela a su lado intentaba hacerlo reaccionar, mi madre le limpiaba el sudor excesivo, mientras mi padre explicaba entre tartamudeos cómo lo había visto entrar a casa completamente alterado, repitiendo incoherencias una y otra vez. Los tres adultos intentaban sacarle alguna explicación a mi abuelo, pero este no respondía. Era como ver una estatua, su mirada estaba perdida, con los ojos abiertos a más no poder y sin parpadear. Era el vivo retrato de alguien perturbado hasta los huesos. Con cierta dificultad mi abuelo logró formular algunas palabras en un torpe balbuceo: mujer, boca y el nombre de mi abuela. Tanto los adultos como yo nos quedamos confundidos por lo que dijo, pero antes de que mi padre hiciera alguna pregunta, él volvió a repetir las palabras: mujer, boca, y el nombre de mi abuelita. Hizo falta por lo menos una hora, varias tazas de té de manzanilla para lograr tranquilizarlo, y pasado este tiempo él pudo hablar con un poco más de calma y claridad. Según lo que nos dijo, luego de salir de casa y que se adentrara al monte, iba bastante distraído observando el camino de enfrente junto con las primeras luces del amanecer y silbando una melodía característica de él cuando notó algo pasar a su lado, de esas veces que percibes un pequeño movimiento por el rabillo del ojo. Como era de esperarse, se giró percatándose de la presencia de una figura femenina en la esquina del camino bajo la copa de un árbol. Era una persona menuda, delgada, un tanto encorvada, de cabello negro largo, que utilizaba una bata blanca. Con la voz temblorosa dijo que pensó que era mi abuela, pues llevaba una prenda que ella solía usar con bastante frecuencia, así que temiendo haber olvidado algo y que ella había ido a llevárselo, decidió acercarse llamándola por su nombre, pero la figura no se movía, no se giraba y mucho menos respondía, cosa que le extrañó. Fue así como apresuró el paso exclamando un fuerte: ¿qué te pasa, mujer?, mientras colocaba su mano en el hombro de ella. Fue entonces cuando ésta se giró enfrentándolo. Dijo que casi se le sale el alma del cuerpo al darse cuenta de que aquello no era la abuela, de hecho, ni siquiera era un ser humano, decía. Según él, eso no tenía ojos, ni boca, ni dientes, eran simplemente dos cuencas y un orificio oscurecido como un pozo profundo. La piel del rostro parecía estirada, como una máscara de goma que se derretía. Los dedos que lograron tocar el hombro de eso percibieron una frialdad como si hubiese tocado un témpano de hielo.
No lo dudó ni un segundo antes de correr completamente aterrorizado, aunque en medio de su trayecto de vuelta a casa observó como un ave negra sobrevolaba por encima de su cabeza. Dijo que intentó espantar el ave haciendo uso del machete en su cintura, pues ésta parecía empeñada en querer picotearlo. Logró quitársela de encima, aunque no sin recibir algunos rasguños. Cuando divisó su hogar apresuró el paso sintiendo un nudo en la garganta, entró a la casa estrellando la puerta de madera contra la pared. Por alguna razón fue incapaz de emitir algún grito de horror, así que en cuanto cruzó el umbral simplemente se desplomó escuchando el aleteo lejano de aquella ave. Todos nos quedamos en silencio al escuchar aquello. Yo por supuesto me mantenía fuera de la vista de los adultos escuchando a escondidas, aunque eso no impidió que notaran mi presencia. Fue en ese momento que fui enviado a la habitación después de un gran regaño. A pesar de mis protestas y curiosidad no pude hacer más que obedecer, así que no pude seguir escuchando el relato. No fue sino hasta que pasaron unos años que recordé esa anécdota, por lo cual les pregunté a mis padres. Ambos parecían un poco sorprendidos de que aún recordara el hecho, y por el semblante serio que pusieron noté al instante que no fue solo un recuerdo alterado por una mente infantil y el paso del tiempo. Según lo que me contó mi madre, en la zona donde viven mis abuelos, vivía una señora de quien se decía era una bruja. Era un secreto a voces en el pueblo. Muchos pensarían que con lo religiosos que son las personas mayores ya habrían hecho algo contra ella. Sin embargo, muchos cristianos devotos en el pueblo también eran clientes de ella, pues solía hacer ritos para curar enfermedades o atraer la suerte hacia quienes acudían a ella con un generoso pago. ¿Y por qué atacó a mi abuelo?, te preguntarás. Pues al parecer él había tenido un desacuerdo con ella en la plaza del pueblo unos días atrás, donde ambos llegaron a decirse cosas bastante insultantes. Ella, a modo de venganza, decidió darle un pequeño susto enviando a una especie de entidad tras él. Puede sonar fantasioso o irreal, pero les aseguro que en verdad pasó. Si conocieran a mi abuelo se darían cuenta que él es el tipo de hombre serio, criado en el campo, religioso al extremo, respetuoso de las cosas sagradas y sobrenaturales. Nunca tomaba lo que no fuese suyo y era capaz de construir cualquier mueble o cosa desde cero usando nada más que un martillo y sus manos. Era de esos hombres que ya casi no hay hoy en día. Jamás bromearía con un tema así y mucho menos lo fingiría. Esa mañana presencié la primera vez que ese hombre duro tuvo miedo. Además, luego de aquella aterradora experiencia, no ha vuelto a ocurrir ninguna aparición en los terrenos de mis abuelos. Alrededor del 2010 mi esposo y yo tuvimos a nuestro primer hijo. Como personas de bajos recursos que éramos en ese entonces, habitábamos en una zona marginal en la capital de nuestro país, el cual me reservaré de decir porque soy un tanto paranoica. La cosa es que en nuestra cultura se suele decir que las brujas van tras los niños recién nacidos que no han sido bautizados o presentados a Dios. Por esta razón, en años posteriores se les solía colocar una pulsera, ya sea de seda o algún hilo de color rojo, para protegerlos de mal de ojos, envidia y malas energías. Pero como una pareja criada lejos de las creencias de campo, mi marido y yo no éramos de prestarles atención a los consejos de los más ancianos, y mucho menos a las tradiciones. Porque según nuestro razonamiento, esas cosas eran puras habladurías de gente de otra época. Como estudiantes que éramos ambos del área de las ciencias, pocas veces nos tomábamos en serio todo aquello que no pudiera comprobarse bajo el método científico. Aún así, por respeto a nuestros padres, íbamos a realizar las ceremonias tradicionales, la cual en este caso sería un bautizo. Sin embargo, los días previos al evento empezamos a experimentar sucesos extraños durante la noche. Como mencioné antes, éramos personas de ingresos limitados. Así que, como es costumbre en el tercer mundo, nuestra casa era de bloc u obra gris, como se le dice en otras partes de Latinoamérica, además del característico techo de 5 láminas. Así que todos me van a entender cuando digo de lo ruidoso que puede ser cuando algo golpea el material, en especial en medio de la madrugada. Cosa que ocurrió con bastante frecuencia. El sonido solo podría describirlo como un golpe seco, no similar al de rocas chocando como este. No. Era algo más fuerte, como si alguna superficie u objeto de gran magnitud aterrizara con fuerza sobre este. Siempre que ocurría, la hora oscilaba entre las 3 y las 4 de la madrugada. El estruendo era tan fuerte que mi esposo y yo nos despertábamos al instante completamente desconcertados y un poco asustados. En especial porque casi enseguida nuestro bebé empezaba a llorar. Como toda madre, corría hacia su cuna en la esquina de nuestra habitación para cargarlo. Por lo general, el primer golpe seco era seguido de rasgaduras, como si un animal deslizara las garras por la lámina. En un principio creímos que eran algún indigente o personas acostumbradas a consumir ciertas sustancias, pero al mirar por las ventanas, las calles estaban vacías y tampoco escuchábamos voces. Mi marido varias veces salió a revisar afuera, pero nunca veía nada,
Incluso escaló la parte lateral de la estructura para observar el techo solo para encontrarse el vacío y la oscuridad. Lo mismo se repitió noche tras noche en el mismo intervalo de tiempo. Mi pequeño con cada ruido que hacía sollozaba hasta el punto de ponerse rojo y en ocasiones un poco azul, pues le daban espasmos que le impedían respirar con normalidad. Eran noches pesadas en las que ninguno de los tres podía dormir bien. Después de una semana de lo mismo, mi semblante reflejaba lo poco que había podido descansar. El agotamiento es algo propio de los padres primerizos, sin embargo, en palabras de mi madre parecía consumida. Entonces, con una expresión de cansancio absoluta, le expliqué lo que me estaba sucediendo. Ella escuchó atentamente en silencio. No dijo textualmente: "Te lo dije", sin embargo, la expresión en su rostro era respuesta suficiente. Su resolución fue lo clásico: una bruja. Según sus conocimientos y en base a lo que le expliqué, mi familia estaba siendo acosada por una bruja cuyo objetivo era nuestro bebé. Indagó un poco para saber si mi hijo había presentado algún síntoma raro como fiebre o moretones en la piel. Le respondí que notaba un sarpullido constante en la parte inferior de su pierna, pero como estaba cerca el área del pañal asumí que era algún tipo de alergia o irritación por fricción. También había notado que el tiempo que tardaba en alimentarse era un poco reducido. No era porque se saciaba, sino más bien como si le pesara comer. Por supuesto lo había llevado al centro médico de la zona, pero como era de esperarse no le encontraron nada. Ni infección, ni afección, ni resfriado o malestar. En lo que al pediatra respectaba era un bebé sano, un poco bajo de peso. Pero según sus palabras, a algunos recién nacidos le costaba en un principio más que a otros. En un tono solemne mi madre me instó a que rociara sal antes del atardecer sobre el techo de lámina. Podría ser sal de mesa, pero dijo que si era sal entera sería mucho mejor. También que colocara 2 cuchillos en forma de cruz delante de la puerta principal y la trasera, y por último aconsejó lo que solo pude describir como locura. Literalmente me dijo: "Dile a tu esposo que cuando escuche el primer golpe salga al patio completamente desnudo empuñando un machete. La bruja que atormenta a tu hijo se quedará pegada por unos minutos y es ahí donde debe contraatacarla". Dijo que debía herirla de gravedad para que nos deje en paz hasta que bautizáramos a nuestro hijo. Ya sé lo que me dirán. ¿Qué ridiculez es esa? Pues créanlo o no, son relatos muy comunes en mi país. Por alguna razón, una de las formas de enfrentar el mar o conseguir favores espirituales es hacerlo sin una sola prenda de ropa. Como sea. Al llegar a casa le comenté el consejo a mi esposo, quien, como era de esperarse, lo encontró absurdo. Aunque meditándolo ninguno de los dos encontró alguna lógica, por lo cual decidimos seguir el consejo de mi progenitora. Mi pareja se subió al techo con un frasco de sal nuevo, rociando toda la superficie a la vez que yo ataba las cuchillas en forma de cruz en las entradas de la casa, colocando una extra bajo la cuna de mi hijo. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Era como si nuestras mentes se negaran a desconectarse hasta que sucediera lo inevitable. Mi esposo no paró de dar vueltas en la cama, vestido nada más que con el pantalón de pijama para cuando llegara el momento. De vez en cuando echaba vistazos al machete junto a la cama. Yo por otro lado vigilaba a mi hijo como un águila. Cuando dieron las 3 de la madrugada escuchamos el primer impacto. Ambos nos levantamos. Yo por supuesto fui con mi hijo mientras mi esposo se sacaba los pantalones y salía de la casa. Escuché la puerta siendo abierta y observé la silueta de mi esposo desapareciendo en la oscuridad del exterior. El llanto de mi hijo empezó, así que lo mecí en mis brazos tratando de calmarlo. A la par que escuchaba cómo esa cosa seguía azotando el techo, aunque esta vez los golpes parecían más débiles. Aunque las rasgaduras más constantes. Como si algo quisiera emprender el vuelo, pero solo pudiera levantarse unos centímetros. Los pasos de mi esposo también resonaban. Lo escuché soltar un grito de sorpresa, pero también las fuertes zancadas chocando contra el metal. El sonido de aleteo se intensificó junto con una especie de cacareo. No sé cómo describirlo. Es como el sonido que hace un ave cuando está siendo atacada, pero también contraataca. Fueron apenas unos segundos en los que todo sucedía muy rápido. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía a mi hijo intentando calmarlo. El ruido del metal del machete chocando contra la lámina fue irritante y escandaloso a más no poder. Aún no sé cómo los vecinos no se despertaron. Y tan pronto como empezó aquello, así mismo terminó. El sonido de aleteo intenso se esfumó y casi al instante mi hijo paró de llorar. Estuve en la penumbra de la casa casi entrando en pánico cuando vi a mi marido aparecer por el umbral de la puerta. El pecho se le movía de manera agitada mientras su semblante era algo pálido. Tenía los ojos desorbitado, pero no perdidos. Su mano derecha empuñaba con fuerza el machete. No perdí el tiempo, de inmediato le pregunté qué había sucedido. Según lo que me contó mi esposo, en cuanto escaló la pared de la casa, alzó la cabeza a la altura del techo, vio lo que podía describir como un pájaro negro de un tamaño impresionante. Según sus palabras, no se parecía a ningún ave que haya visto antes. Pero sí recuerda que sus ojos eran rojos como sangre. Esa cosa, como la apodó, saltaba en el techo y se revolcaba sobre la sal como si se estuviera quemando. Dijo que se quedó boquiabierto observando cómo se retorcía hasta que salió de su estupor y empezó a atacar.
Al parecer se había envuelto en una pequeña pelea con el ave que terminó con él dándole una especie de empuje hacia el borde de la casa, lo que la hizo caer a la tierra. Luego de aquello el ave emprendió el vuelo perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Él apenas recordaba que tanto la había herido. Pero miré con mis propios ojos como el machete tenía manchas de sangre. Ambos nos quedamos con más preguntas que respuestas esa noche. La palabra rondaba en el aire, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Algo en nuestro interior nos decía que eso no era un simple ave, pero la parte racional era terca e insistía en que había una explicación lógica. Pero la burla fue para nosotros porque luego de aquella noche el ave nunca regresó. El sarpullido en la piel de mi hijo desapareció y los golpes en el techo a media madrugada cesaron. Así que aquí mi relato. Pese a mi escepticismo, esta fue mi experiencia con una bruja. En el verano del 92 mi amigo, al cual llamaré Juan, y yo, teníamos alrededor de 12 años. Como habíamos salido de la escuela y las vacaciones de Semana Santa apenas empezaban, decidimos que lo aprovecharíamos al máximo. Lo cual solo significaba que estaríamos prácticamente fuera de casa el 70% del tiempo. Vivíamos en una zona semi-rural, lo que significa que la mayoría de la comunidad se centraba en una localidad en específico donde básicamente estaban todas las oficinas gubernamentales del pueblo junto con las escuelas. Sin embargo, cuando salías de esa área podías encontrarte con hectáreas de terreno completamente vacío, con la presencia de nada más que una cerca divisoria a los lados del camino, y por supuesto teníamos el típico río que prácticamente rodeaba a todo el pueblo, lugar donde, como era de esperarse, pasábamos el rato con otros compañeros. El asunto es que un día en particular, los dos nos aventuramos junto con otros 3 chicos al interior de una propiedad un tanto desconocida. Sabíamos que tenía dueño, sin embargo era de esas personas que habitaba fuera de la provincia y visitaba su propiedad 2 o 3 veces al año. Si mal no recuerdo, esa vez estábamos subiendo del río. Como habíamos descendido alrededor de las 12 del mediodía, ya estaba a punto de anochecer, así que teníamos bastante hambre, y si te criaste en Latinoamérica, al menos en los países tropicales como yo, sabes lo comunes que son los árboles frutales como el mango, el tamarindo, la carambola e incluso el cacao, en especial en las áreas del campo. Así que no hay que ser adivino para deducir cuál era nuestro objetivo al toparnos con una propiedad solitaria cuya interior poseía una gran diversidad de estos árboles. Como todo niño travieso en esa edad, el respeto hacia las normas y leyes sociales, además de ser desconocidas, eran irrelevantes. Todos sabían que no se debían cruzar las bardas y entrar en las propiedades privadas por simple decencia humana, pero nadie hacía caso. En ocasiones ni siquiera los adultos respetaban aquella norma. Por lo cual los 5 nos desviamos del camino principal al pueblo para entrar a unos de los terrenos contiguos a la carretera, y al parecer no fuimos los únicos que tuvieron aquella idea, pues una parte de la cerca yacía desparramada por un lado, con los alambres de púas inferiores completamente cortados, dejando un pequeño espacio del tamaño suficiente como para que una persona pueda pasar. Y así lo hicimos. Los 4 nos adentramos a la propiedad visualizando los árboles frutales al fondo. Con rapidez y agilidad escalamos el árbol, empezando a remenear las ramas haciendo caer los mangos, los cuales comimos de inmediato, pero también guardamos unos pocos en nuestros bolsillos para más tarde. Tardamos alrededor de media hora entre que bromeábamos y degustábamos el dulzor jugoso de la fruta, cuando nos percatamos de que el sol ya se había puesto. El cielo ya estaba oscurecido hasta el punto que era un manto que apenas distinguía las nubes del firmamento. La luna ya empezaba a brillar y solo se veían unos destellos anaranjados en la lejanía que iban menguando poco a poco. Estaba claro que llegaríamos un poco tarde a casa. Esto no era algo de lo que temer más allá de tener un regaño por nuestros padres. La realidad es que nuestro pueblo era bastante seguro. Nos bajamos del árbol y nos pusimos en marcha fuera de aquellos predios. Sin embargo, en cuanto estábamos a unos centímetros de la verja, de repente paré en seco. El corazón en mi pecho me dio un vuelco rápido mientras una pesadez se me instalaba en el estómago, como cuando un alimento de caer mal, pero experimentando a la vez un extraño cosquilleo nervioso. En ese momento no podía definir esa sensación, pero ahora puedo deducirlo como mi instinto de supervivencia activándose y diciéndome que me vaya. Lo que sentía era mi cuerpo dándose cuenta de que estaba siendo observado, como una presa que es acechada por su cazador.
Un sentimiento de incertidumbre me invadió y al levantar la mirada hacia adelante noté que no fui el único. Mis amigos habían parado de caminar a la par que yo, e incluso dejaron de hablar. Uno de ellos, el más joven por apenas un año, estaba temblando un poco mientras miraba tras de mí, su brazo se levantó de manera temblorosa y su dedo índice señalaba. Giré el cuello siguiendo la dirección de su dedo. A los pies del árbol donde acabábamos de estar apenas unos segundos antes se encontraba una figura extraña. Extraña en el sentido de que a pesar de que se veía humana, parecía surrealista a la vez. La imagen de una anciana vestida de negro se podía vislumbrar bajo la copa del árbol. Llevaba un vestido negro un tanto antiguo que le llegaba hasta la planta de los pies. Su cabello canoso cenizo era lo que más destacaba debido a la poca luz y a pesar de que por la distancia no le podía ver los detalles del rostro. La realidad es que la pesadez de su mirada era algo que todos podíamos captar. Y lo que diré sonara a una mentira, o un invento sensacionalista, pero juro que parpadeé y esa mujer ya no estaba en el árbol, estaba al menos 10 pasos más adelante. Mis compañeros y yo dimos un respingo hacia atrás soltando jadeos ahogados. Con el corazón en la garganta y los ojos abiertos a más no poder, no tardamos mucho en salir corriendo de allí. La cerca estaba a unos pasos de nosotros, pero no podíamos pasar todos a la vez, así que prácticamente los 4 nos peleamos por ver quién cruzaba primero, pues cada que mirábamos hacia atrás en medio de nuestra huida esa señora estaba cada vez más cerca. Incluso llegó un punto en que las arrugas de su rostro eran visibles y puede que fuese cosa de la adrenalina, pero sus ojos parecían tan oscuros como las profundidades de un pozo a medianoche. Para cuando el último de nosotros atravesó la cerca y salió del terreno, la figura ya estaba en el límite. Era lo que puedo describir como mujer más anciana que alguna vez haya visto en mi vida. Tenía arrugas en las arrugas, el cabello blanco y reseco, una nariz respingona, pero lo que más miedo me dio fue la mirada, la ausencia de algo. En ese momento lo describí como ojos tristes y vacíos, pero ahora me doy cuenta de que estaban faltos de vida, de emociones genuinas. Era como un cúmulo de emociones negativas sumados con desdén. A puros tropezones nos levantamos del suelo y seguimos corriendo. Sin embargo, algo curioso pasó. Luego de salir de aquellos predios, la señora se quedó allí, no nos persiguió más adelante, solo se quedó de pie tras la cerca observándonos correr con esa expresión vacía y sin alma. ¿Quién era esa señora? No lo sé, nunca lo supe, mis amigos y yo tampoco lo averiguamos. ¿Cómo llegó hasta el árbol sin que nos diéramos cuenta o sin notarla tras nosotros antes? Esa era otra pregunta sin respuesta. Lo único que puedo decir es que el sentimiento que me transmitió su mirada no era para nada tranquilizador. Los cuentos y leyendas de brujas eran cosas que escuchaba en mi día a día en el pueblo, así que escuchar sobre una aparición como esa no era algo inusual para los habitantes de la zona, pero ser testigo de aquello a una edad tan corta fue bastante perturbador. Treinta años atrás, en la fecha próxima a mi cumpleaños número 7, tuve una experiencia cercana con una bruja que quiero contar. Como crecí en una comunidad pequeña y relativamente segura, mis padres, al igual que otros en el pueblo, solían dejarme jugar afuera de casa hasta bien entrada en la noche. Las fiestas decembrinas se acercaban, así que había una especie de emoción en el ambiente mezclado con la calidez familiar que esa época del año les transmitía a las personas. Esa era la razón principal de por qué una noche, alrededor de las 10 de la noche, me encontraba en las calles compartiendo con mis amigos, con nada más que una pelota de goma, polvo, tierra y 3 kilos de sudor encima. Yo y otros 7 niños nos encontrábamos jugando a los quemados. Aún lo recuerdo como si hubiese sido ayer. La calle estaba llena de personas, por así decirlo. Adultos sentados en sillas de plásticos en la galería de sus casas charlando sobre su día a día. Una tienda en la esquina vendiendo productos de primera necesidad mientras la música resonaba en su interior extendiéndose hacia afuera. Uno que otro vecino tomando alcohol en compañía de sus colegas. Un perro callejero lleno de pulgas retozando en las aceras, motores, autos y otros niños en bicicleta, pasando de vez en cuando obligándonos a parar nuestro juego y hacernos a un lado. En un momento en que un amigo lanzó la pelota, esta rebotó en la espalda de una niña y se precipitó hacia la derecha, perdiéndose entre el camino lateral que unía 2 casas.
Por supuesto, mis amigos y yo resoplamos de fastidio, pues debíamos hacer una pausa hasta recuperar el balón. Como yo era la más cercana a la acera, no tardé mucho en correr tras la pelota adentrándome al callejón, el cual, por supuesto, estaba bastante oscuro. No adornaré el relato diciendo que era aterrador, pues no es así. Esos callejones eran lugares que yo recorría casi a diario. A veces para cortar camino hacia mi casa o solo por puro aburrimiento. Razón por la cual espero que se tomen en serio esto que voy a decir. Una vez en el camino busqué la pelota, la cual hallé junto a unas bolsas de basura. Me agaché para tomarla mientras la sacudía un poco en caso de que tuviera algún tipo de mugre pegada, esta no me manchara las manos. Luego me di la vuelta para regresar a la calle cuando escuché un maullido felino. No presté mucha atención, pues en medio del mar de ruidos que se producían en la zona a la vez el simple sonido de un gato pasaba desapercibido. Sin embargo, un segundo maullido llegó a mis oídos y esta vez pareció ser bastante cerca, casi como si estuviera tras de mí. Giré la cabeza hacia atrás más curiosa que confundida, pues el ruido de gatos era algo a lo que estaba acostumbrada ya que eran bastante comunes por la zona. Pero lo que no era común para nada era escuchar a un animal doméstico susurrar tu nombre, porque eso fue lo que vi y escuché. Los ojos casi se me salen de las cuencas al percibir la silueta de un gato cerniéndose entre las penumbras. Su sombra era de un tono negro tan intenso que destacaba a pesar de la oscuridad que cubría el callejón. Aunque mi atención se la llevó el par de esferas amarillas verdosas, las cuales asumí eran sus ojos, no estaba lo suficientemente cerca como para detallarlo, pero estaba más que segura de que lo eran. No fue un invento de mi imaginación ni mucho menos alguno de mis amigos llamándome. Realmente el gato fue quien lo hizo y lo confirmé al escucharlo llamarme una vez más. Lo peor de todo fue ver cómo esa horripilante voz volvía a susurrar mi nombre en un tono más burlón que antes. El corazón me dio un vuelco en el pecho y sentí un tirón horrible en el estómago. Mis pies se movieron en automático alejándome de aquel callejón oscuro. Cuando regresé con mis amigos fui incapaz de emitir alguna palabra. Ellos me reclamaron el haber tardado tanto en buscar la pelota, pero yo no les pude responder. Apenas podía mantenerme en pie. Las manos me temblaban un poco. Recuerdo sentirme fuera de mí. La sangre en el cuerpo se me había helado dejando mis músculos pasmados. Mi mente era incapaz de procesar lo que sucedió con normalidad, así que su respuesta fue dejarme estática con la mirada perdida mientras los ojos verdosos del gato y su voz se reproducían en mi cerebro en un bucle interminable. Uno de mis amigos me preguntó qué me pasaba al ver que no me movía. Yo no le respondí, solo le entregué la pelota y me retiré a mi casa. Para mi fortuna el camino estaba bastante iluminado y habitado por muchos de los vecinos, así que no más allá del miedo infundado que tenía no temí porque esa cosa volviera a aparecer. Cuando llegué a mi casa mi madre se encontraba afuera charlando con mi tía, su hermana menor. Las dos pararon de hablar en cuanto notaron mi semblante y lo silenciosa que parecía. Recuerdo haber sido interrogada. Respondí con monosílabos, diciendo que solo estaba cansada y ya. Por más que quisiera contarle algo en mi interior me lo impedía. Ellas sospecharon de mi silencio, pues de donde vengo se tiene la creencia de que cuando presencias algo sobrenatural no se debe hablar de ello hasta que haya pasado algunos días. Esa noche me fui a dormir sin cenar. Conciliar el sueño fue difícil. El temor a que ese gato se apareciera en mi casa nuevamente era aterrador. Para mi fortuna en ese tiempo compartía habitación con mi hermana mayor, así que dormí en su cama a su lado tapada con la cobija hasta la cabeza, estando alerta a cualquier sonido fuera de la casa. Pasados 3 días por fin pude hablar de lo que vi. Lo hice en la mañana en medio del desayuno con toda la familia presente. Mi padre levantó la mirada de su café y mi madre dejó de remover la avena en una olla. No dijo nada, pero algo en su mirada me decía que ya sospechaba que algo raro me había pasado, pues en palabras de ella, nunca me había visto tan retraída. Para mi sorpresa, en lugar de escuchar burlas, bromas o regaños, lo que recibí fueron palabras de comprensión. Al parecer ese tipo de sucesos eran bastante comunes en la comunidad y yo no era la única que había visto a un gato hablar. Les preocupó que el animal supiera mi nombre, pero me felicitaron por no responderle, pues pudo haber sido peor para mí si interactuaba con eso. Según lo que contó mi padre, algunos brujos se transforman en animales para llevarse a los niños o para alimentarse de ellos. Por lo general van tras los bebés, pues estos están indefensos y fuera de la protección de Dios. Al menos en el caso de los recién nacidos. Sin embargo, hay casos en los que niños mayores captan la atención de estos seres malvados, quienes buscan adueñarse de sus almas o simplemente hacer el mal alimentándose de sus energías vitales. Mi madre me hizo una limpia pasando un huevo crudo por todo mi cuerpo y más tarde en la noche me preparó un baño de hierbas para alejar el mal de mí. No recuerdo qué más hizo, pero sí se me quedó grabado cómo rezaba a mi alrededor y lanzaba sal alrededor de la casa y sobre el techo. Ese mes estuve yendo a misa con más frecuencia con ella y mi madre me prohibió ir a callejones oscuros sola.
Según sus palabras, una bruja me tenía en la mira porque pronto se acercaba mi cumpleaños número 7. En algunas culturas este número es especial porque tiene un significado sagrado. No recuerdo cuáles, pero sí tengo muy presente que incluso en la Biblia suele ser bastante mencionado. Así que sí, guapa. Este fue mi historia de cuando me encontré con una bruja. Mi abuela se peleó con una bruja. Sí, así como lo oyes. No recuerdo mucho de la historia, pues cuando ella me la contó yo tenía unos 11 años. La cosa es que según lo que me dijo, en tiempos de su juventud las lavadoras eléctricas era algo que solamente la gente rica poseía en casa. De hecho, incluso la energía eléctrica o el agua mediante tuberías era un lujo en sus tiempos. Razón por la cual la gente solía lavar la ropa en el río. Por lo general las jóvenes del pueblo solían reunirse en grupos de A3, 4 o en su defecto de A2 para realizar estas tareas en compañía, pues bajar hacia el río solía ser un camino largo y bastante solitario, así que lo hacían tanto por protección como por distracción. Sin embargo, en una ocasión, mi abuela no pudo ir con sus amigas pues había tenido una mañana complicada, así que decidió hacerlo en la tarde justo cuando estaba a punto de anochecer. Arriesgado, lo sé. Actualmente hay un montón de cosas que pudieron haber salido mal y ninguna de ellas tiene que ver con algo sobrenatural. Pero supongo que la violencia no era algo tan común en ese tiempo como lo es ahora, mucho menos en una zona apartada de la urbanización. El asunto es que mientras ella restregaba una de las camisas de mi bisabuelo, empezó a sentir un extraño escalofrío. Lo describió como un cosquilleo en la nuca que le erizó por completo cada uno de los vellos de su cuerpo. Detuvo el movimiento de sus manos sobre la ropa mientras giraba la cabeza alrededor como si quisiera encontrar a alguien y no tardó mucho en hacerlo, pues unos ojos amarillos la observaban desde las penumbras en medio de los árboles. Según me contó, en cuanto hizo contacto visual con aquello, se empezó a escuchar una risa femenina bastante espeluznante, pero lejos de asustarse, que sería el comportamiento lógico en una situación como esa. Ella simplemente metió la mano en el río. Tomó entre sus dedos la primera piedra de tamaño considerable que encontró y se la lanzó a lo que sea que estuviese allí. Me dijo que esa cosa lanzó el grito más ensordecedor que alguna vez haya escuchado en su vida. Se preocupó por unos segundos temiendo que tal vez haya confundido las cosas y que en realidad fuese una persona detrás de los arbustos, pues había sonado bastante humano. Pero el pensamiento abandonó su mente en cuanto escuchó cómo salían chillidos y resoplidos como de caballo y cerdo. Entonces allí confirmó lo que era. En donde nací existen un tipo de brujas y brujos llamados galipotes. Personas que mediante magia oscura pueden convertirse en cualquier tipo de animal que deseen. Suelen atacar a personas jóvenes, en especial a niños, y aunque mi abuela en ese entonces no era una niña, aún le faltaba bastante para ser una adulta por completo. Razón por la cual no era de extrañar que estuviera en la mira de alguna de estas criaturas que tuviera horribles intenciones con ella. Dicho esto, en cuanto la roca golpeó detrás del arbusto, aquello dejó de gritar. La bruja empezó a moverse entre los arbustos zigzagueando a una velocidad sobrehumana. Mi abuela, lejos de acobardarse, empezó a gritarle groserías mientras intercalaba entre rezos. Dijo que no le dio tiempo a eso de intentar atacarla. Se agachó en el río y empezó a lanzar piedra tras piedra a cualquier lado del arbusto que se moviera o donde escuchara el zigzagueo. En un momento tomó tantas rocas como le fue posible y corrió río arriba de vuelta a casa, olvidándose de la ropa y sin dejar de rezar, pero atenta a cualquier signo de aparición de esa cosa. Cuando llegó le contó todo a sus padres. Mis bisabuelos no dudaron en auxiliarla, pues a pesar de su valentía se encontraba un tanto exaltada. Mi abuela la ayudó a sentarse. De hecho, le hizo un baño de hierbas para ahuyentar cualquier mal que la bruja o brujo pudo haberle transmitido con la mirada, mientras que mi abuelo y sus hermanos salieron con machetes, picos y palas hacia la zona del río en busca de aquel animal. Por supuesto no encontraron nada además de la ropa que estaba amontonada a la orilla del río, aunque al revisar detrás de los arbustos hallaron huellas en forma de patas de cabra. Según lo que le dijo su padre, eran demasiado grandes para ser las de un animal común, además de que en la zona había un aroma desagradable similar al del azufre. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbete y dale al botoncito de like para que te sigan apareciendo videos como este. Bye.